Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más al canal Medicina Crítica y de Emergencia. El día de hoy daremos inicio a un tema de vital importancia para el manejo de pacientes en urgencia y es el caso de la antibioterapia, permitiéndonos comprender el cómo y por qué justificar el uso de determinados antibióticos en determinadas enfermedades, así como comprender conceptos tales como sinergismo, antagonismo, entre otros. Si he captado tu atención hasta acá, te recomiendo que veas el video hasta el final y te suscribas al canal activando la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todo el contenido que por acá te estaremos dando. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, pues comenzamos. Debes de tener en cuenta que el uso adecuado y oportuno de los antibióticos en el paciente agudo grave es un desafío constante para el personal médico a cargo del mismo, ya que un manejo inadecuado pues contribuye a la producción de malos resultados en estos pacientes. En general, los antibióticos que actúan a nivel de los ácidos nucleicos y membrana celular son bactericidas, o sea, son capaces de producir la muerte de la bacteria, mientras que los que antagonizan la síntesis de ácido fólico y la síntesis de proteínas son bacteriostáticos, es decir, impiden el crecimiento y multiplicación de las bacterias. Acá te dejo algunos ejemplos. Dentro de los bactericidas podemos agrupar la vancomicina, betalactámicos, aminoglucósidos, rifampicina, quinolona y el metronidazol, mientras que dentro de los bacteriostáticos tenemos al clorafenicol, eritromicina, clindamicina, sulfamida y la tetraciclina. Ahora bien, también tenemos que conocer que los antibióticos que actúan intracelularmente necesitan atravesar la membrana celular, por lo tanto, tendrán propiedades liposolubles, así que serán antibióticos con buena biodisponibilidad por vía oral, siendo su metabolismo, al ser moléculas liposolubles, en general hepático. Muy por el contrario, los antibióticos que actúan sobre la membrana celular, las cuales van a ser sustancias hidrosolubles, por lo tanto atraviesan mal las membranas. En consecuencia, su vía de administración fundamentalmente va a ser intravenosa y su eliminación será por vía renal. Así que precisarán ajustes en pacientes con insuficiencia renal, ya que son nefrotóxicos. Ahora pasemos a hablar de los cultivos de las bacterias, las cuales crecen en 18 a 48 horas, dándose por negativos los cultivos habitualmente a los 5 días de incubación. Pero ojo, si se buscan bacterias de crecimiento lento, deben dejarse incubar hasta 10 o 14 días. El cultivo bacteriano nos permite utilizar métodos in vitro para determinar la sensibilidad bacteriana a los diferentes antibióticos y predecir el resultado clínico in vivo. Así, cuando se emite un informe desde el laboratorio de microbiología, además de indicar la especie de bacteria que se ha aislado, se informa también del antibiograma. El antibiograma se basa en las concentraciones mínimas inhibitorias. Esto se refiere a la concentración más baja de un antimicrobiano, la cual es capaz de inhibir el crecimiento de un microorganismo en condiciones normalizadas. Otro concepto que debemos dominar es el de la concentración mínima bactericida, la cual es la mínima cantidad de antibiótico capaz de destruir el 99.9% de una muestra inoculada en condiciones estandarizadas. Cuando la concentración de un antibiótico está por debajo de la concentración mínima bactericida, comienzan a seleccionarse cepas resistentes. Ahora vamos a hablar un poco de los criterios a la hora de seleccionar un antibiótico. Para ello nos apoyaremos en 3 aspectos fundamentales. Ellos son los factores dependientes del germen, los factores dependientes del fármaco y los factores dependientes del huésped. Dentro de los factores dependientes del germen vamos a tener la localización, tipo de sepsis, germen posible y determinación del germen, mientras que dentro de los factores dependientes del fármaco vamos a tener la selección del fármaco, vía de administración, dosis e intervalo de administración, duración del tratamiento antimicrobiano, contraindicaciones y precauciones, efectos adversos, eficacia, seguridad y costo del medicamento. Por último, dentro de los factores dependientes del huésped vamos a tener la procedencia del paciente, edad, estado inmunológico y función hepática y renal. También vamos a incluir acá el embarazo, la lactancia y los fenómenos alérgicos.
Ahora bien, el empleo de los antibióticos en el paciente agudo grave es particularmente complejo por diferentes aspectos. Dentro de ellos podemos destacar la gravedad de las infecciones que hace necesario el inicio de la terapia empírica, la frecuente existencia de resistencias asociadas al empleo previo de antibióticos y las alteraciones fisiopatológicas propias del paciente crítico que producen modificaciones de la farmacocinética del antibiótico. Aclarado esto, pasemos a hablar de algunos principios básicos. Antes de iniciar un tratamiento, ha de realizarse los cultivos necesarios para establecer la etiología del proceso infeccioso. El tratamiento antimicrobiano empírico inicial se debe basar en el conocimiento de las bacterias que participan con mayor frecuencia como agentes etiológicos de la infección que se pretende tratar. Conviene utilizar el tratamiento de espectro más restringido posible. Ahora, para la selección de un esquema antimicrobiano es fundamental conocer el patrón de sensibilidad y resistencia de las bacterias del sitio donde el médico ejerce su práctica médica. Una vez que se encuentre con los resultados de los cultivos, se debe reevaluar el tratamiento antimicrobiano iniciado empíricamente, aunque para realizar una modificación a este tratamiento se debe tener en cuenta la respuesta clínica, el juicio del médico y el resultado de los cultivos y determinaciones serológicas de los pacientes. Ahora, la acción de los antibióticos es progresiva, por lo que una respuesta clínica no debe ser evaluada en menos de 72 horas de haber iniciado el esquema vigente. En un paciente que no ha tenido una respuesta clínica satisfactoria antes de atribuirla a un fracaso de los antibióticos, ha de reevaluarse el caso en su totalidad para buscar otros factores que estén interviniendo en el fracaso terapéutico como acceso no drenado, error diagnóstico, catéteres colonizados, flebitis en el sitio de venopunción, administración del antibiótico inadecuado, entre otros. En los pacientes inmunocomprometidos, los ancianos y los neonatos, las presentaciones clásicas de los procesos infecciosos son la excepción más que la regla. Los antibióticos no son antipiréticos, por lo que la sola presencia de hipertermia no es indicación para su uso. Los pacientes con problemas de difícil diagnóstico con frecuencia se presentan con síntomas atípicos de enfermedades comunes. En el caso de hipertermia en pacientes hospitalizados con infecciones graves hay que revisar siempre las 10 palabras de origen más frecuentes de infección: catéteres, orina, vena, sangre, piel, medicamentos, pulmones, embolismo, abdomen y senos paranasales. Antes de administrar algún antibiótico conviene cerciorarse de identificar la dosificación, forma de aplicación, interacciones y efectos adversos. Por último, existen antibióticos que muestran la misma efectividad administrada por vía intravenosa y oral como la quinolona y el metronidazol. Si se requiere continuar con alguno de ellos, habrá que cambiarlo a vía oral. Ahora pasemos a mencionar someramente la clasificación según mecanismo de acción, ya que en clases posteriores abordaremos a profundidad cada grupo farmacológico. Para ello nos vamos a enfocar principalmente en 3 mecanismos fundamentales: los que actúan a nivel ribosomal, inhibiendo la síntesis de proteínas, los que afectan la síntesis de ácidos nucleicos bacterianos y los que actúan en la pared celular inhibiendo su síntesis o alterando su permeabilidad. Acá te dejo la tabla para que la analices en tu estudio independiente. Ahora hablaremos acerca de la clasificación de los antimicrobianos según su efecto bacteriano. Para ello, la agruparemos en 3 grupos: los bacteriostáticos exclusivos, los primariamente bacteriostáticos y los primariamente bactericidas. Igual te dejo la tabla para que la analices en tu estudio independiente, ya que posteriormente vamos a abordar cada grupo farmacológico. Antes de continuar, quiero que tengamos en cuenta un aspecto en relación a las mujeres embarazadas, y es que durante la gestación es seguro utilizar betalactámicos, acitromicina, clindamicina, fosfomicina y metronidazol. En cambio, hay que evitar el uso de las quinolonas, aminoglucósidos y las tetraciclinas. Dicho esto, pues bien,
pasemos a abordar otros aspectos esenciales, y es que para valorar la asociación de antibióticos tenemos que tener presente algunos conceptos como sinergismo, antagonismo e indiferencia. El sinergismo indica que la actividad conjunta de dos antimicrobianos es mayor que la suma de actividades individuales de los antimicrobianos, mientras que el antagonismo ocurre cuando el efecto combinado de dos drogas es mayor que la suma de los efectos de cada droga. Antagonismo se evidencia como una disminución de la actividad bactericida o bacteriostática in vitro o en el efecto curativo in vivo. La indiferencia expresa que el efecto o actividad de una mezcla de antimicrobianos no es diferente a la actividad del agente de mayor actividad cuando actúa. Esta asociación entre fármacos finalmente va a tener sus ventajas, tales como la disminución de las probabilidades de resistencia, permitiendo abordar infecciones producidas por gérmenes diversos. Ahora, presta atención, como desventaja entonces tendríamos el aumento de la toxicidad y los costos de los mismos, los cuales es preciso que debamos evitar siempre la combinación de bactericidas y bacteriostáticos. Dentro de las indicaciones para la asociación de antibióticos tenemos a infecciones mixtas, tratamiento empírico de infecciones graves, infecciones por microorganismos multiresistentes, infecciones por microorganismos que fácilmente desarrollan resistencia e infecciones difíciles de erradicar. Actualmente es muy común la práctica de profilaxis con antibióticos para evitar complicaciones infecciosas por migración de gérmenes oportunistas, incluso hacia otro sistema de órganos. Acá te muestro las indicaciones para ello, tanto médicas como quirúrgicas. Dentro de las indicaciones médicas tenemos a la prevención de infecciones después de la exposición a un agente infeccioso específico, y también la prevención en individuos altamente susceptibles o de alto riesgo. En procesos quirúrgicos tenemos los condicionados por el tipo de cirugía y el patógeno diana según el área anatómica. Con frecuencia también nos preguntamos qué dosis está recomendada. Ante este interrogante debemos aclarar que siempre se recomienda el empleo de la dosis más alta recomendada para el tratamiento de cada infección, y que la dosis deberá ajustarse ante la presencia de insuficiencia renal o insuficiencia hepática, siempre en relación o teniendo en cuenta si el antibiótico será hidrosoluble o liposoluble. Otra pregunta que nos podemos hacer con frecuencia es la de con qué intervalos se deben administrar los antibióticos. Existen antibióticos dependientes del tiempo, cuya efectividad se relaciona con el tiempo que la concentración plasmática supera la concentración mínima inhibitoria. En estos casos tendremos a los beta-lactámicos y los glucopéptidos, los cuales se recomiendan tiempos de intervalos breves e incluso en perfusión continua. Otros antibióticos son dependientes de la concentración y su eficacia está vinculada con la obtención de altas concentraciones, hasta 10 veces superiores a la concentración mínima inhibitoria en el lugar de la infección. En estos casos tendremos a los aminoglucósidos o las quinolonas, los cuales parecen más indicados emplear dosis elevadas de antibióticos separadas por amplios intervalos. Y hasta acá, amigos, el video del día de hoy. Si te gustó, no olvides dar like y compartir la información del mismo para de esta forma llegar a más profesionales de la salud. En el próximo video relacionado a los antibióticos estaremos hablando de los beta-lactámicos, haciendo énfasis en su mecanismo de acción, indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas y dosis terapéuticas. Así que estate pendiente para que no te lo pierdas. Un abrazo de la distancia y nos vemos en el siguiente video.